Carmen, como habíamos adelantado, tenemos al doctor José Azalde. Es doctor en ciencias jurídicas y analista de política internacional, precisamente para seguir con el tema del Ecuador y las implicancias que esta, digamos, violencia armada, no política, no ideológica, sino delictiva, se ha apoderado del país del norte. Doctora Azalde, ¿cómo está usted? Bienvenido al programa. Muy buenas. Hola a ambos. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted. Gracias a usted por asistir a nuestro llamado. Doctor Azalde, el presidente del Ecuador declaró que había un conflicto armado interno en el Ecuador a raíz de las jornadas de violencia que se han vivido por grupos de delincuentes que han desbordado a la policía, han desbordado a las fuerzas de seguridad de un Estado soberano y han irrumpido en diversos lugares, como por ejemplo esta cadena de radio y televisión, en la Universidad de Guayaquil, en fin, en las mismas cárceles, han tomado las cárceles, han habido motines, planeaban asesinar a la fiscal de la Nación, en fin, una serie de hechos que han llevado al presidente a decir esto. Pero esta nomenclatura de conflicto armado interno se presta mucho a confusión, porque da la impresión de que estuvieran ellos en una guerra civil, que estuvieran ellos peleando con un grupo alzado en armas con fines políticos o ideológicos, o con un grupo, por ejemplo, terrorista que tiene por fin liberar al país de algún tipo de colonialismo, como sucede en Medio Oriente, por ejemplo. Pero ninguno de estos casos se está dando en Ecuador. Sin embargo, el presidente en una primera declaración dijo que el país estaba en un conflicto armado interno. ¿Cómo entender esto de conflicto armado interno? Porque suscita confusión. Bien, para hacerlo bastante breve, porque digamos tiene una explicación bastante larga esa cuestión de la violencia asociada al narcotráfico en Ecuador. Creo que un hecho importante fue la muerte del ex candidato Villavicencio, ¿no? Digamos, marcó una especie de hito con respecto a la violencia política asociada al narcotráfico en Ecuador. Cuando llega al poder el presidente Noboa, empieza a implementar una política, que es el Plan Fénix, que tiene que ver con la lucha justamente contra las bandas criminales vinculadas al narcotráfico. Cuando empieza la intervención a las cárceles, sobre todo a las 6 cárceles más importantes de Ecuador, se dan cuenta que los principales líderes de las bandas más importantes, que son los choneros y los lobos, en este caso el señor Adolfo Macías, alias Fito, y el señor Fabricio Colón, alias El Salvaje, habían fugado. En este contexto es que el señor Noboa comienza a tomar decisiones. El conflicto pasa de las cárceles a un nivel social. En las cárceles se producen secuestros de policías, se producen fugas de otros líderes de bandas criminales, y la situación se vuelve social, la violencia se vuelve social, ya no solamente carcelaria, se vuelve social. Empiezan a haber situaciones de violencia, por ejemplo en las universidades, como se ha podido evidenciar a través de los programas de televisión. También ha habido violencia en instituciones públicas y también en canales de televisión. Esto llevó al presidente Noboa a declarar el estado de conflicto armado interno, que en efecto tiene como finalidad que el ejército pueda intervenir en la sociedad para recuperar la paz social perdida. Eso sería más o menos el contexto de la explicación con respecto a lo que está ocurriendo. Sobre esto, creo yo que es importante mencionar 2 cosas importantes. Estamos ante la presencia de la penetración en la sociedad y en el Estado de las bandas vinculadas al narcotráfico. Es algo que yo ya lo he expresado en algunos artículos. Estamos ante la mexicanización de Sudamérica. Estamos ante la presencia de bandas con mucho poder, donde hay una ruptura de ese equilibrio que existía entre el poder del narcotráfico y del Estado, donde muchas veces el poder del narcotráfico supera el poder del Estado, y los Estados se ven impotentes, se ven incapacitados de poder intervenir. Eso como primera reflexión. Como segunda reflexión, creo que en el caso concreto de Ecuador, y ahí seguramente vamos a entrar a un plano de discusión, ¿qué diferente fue la forma en que las bandas organizadas funcionaban u operaban bajo el gobierno del señor Correa? ¿Y qué diferente fue luego con Lenín Moreno, con el señor Lasso y ahora con el señor Noboa? Yo lo que creo es que hay gobiernos que pactan con el narcotráfico.
o el narcotráfico pacta con algunos gobiernos. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en México. No, sabemos muy bien que para poder mantener la paz social en las zonas de frontera con Estados Unidos hay ciertos acuerdos entre los gobiernos y las bandas de narcotráfico. Yo creo que en Ecuador se ha podido dar una cosa similar, y eso lo podemos evidenciar por las propias cifras. El incremento de la violencia política y asociada a las bandas criminales con el narcotráfico aumenta exponencialmente a partir de las presidencias de Moreno, Lasso y Noboa, cosa que no pasaba con el señor Correa. El señor Correa se ha mostrado bastante afable, amable, le ha dicho al señor Noboa que hay que estar unidos, pero es bastante conocida su afinidad, por ejemplo, con las FARC. Y sabemos que muchas de las bandas actualmente que están trabajando y cometiendo crímenes en Ecuador son parte de la disidencia de las FARC, que no aceptaron esos compromisos de paz que se dieron en Colombia. Entonces, yo creo que hay que ver el escenario de una manera más global, ¿no? Más que el hecho aislado solamente en Ecuador. Me parece eso importante, y sobre todo también de acuerdo a las declaraciones de la ministra de Gobierno de Ecuador, que aseguró precisamente que la violencia criminal empezó en la gestión de Rafael Correa, o en todo caso se enfatizó y precisamente, ¿no?, abordando el tema de estas alianzas con estas organizaciones delictivas del narcotráfico. Y ahora todos hemos escuchado a Rafael Correa a través de las redes sociales dando un respaldarazo a Daniel Noboa sobre lo que significa la unidad en estos momentos tan complejos. ¿Cómo entender esa dicotomía? Bueno, es lo que le quedaba, pero nuevamente lo que las cifras muestran es que existe un crecimiento exponencial de la violencia asociada al narcotráfico durante las presidencias posteriores al señor Correa, y sobre todo ahora con el señor Noboa, que fue elegido con una propuesta de cierta mano dura. Si bien es cierto, no es un Bukele, digamos, ecuatoriano, sí tenía una propuesta muy dura con respecto a lo que es la violencia de las bandas criminales, sobre todo las vinculadas al narcotráfico, ¿no? Recordemos que Ecuador es un centro importante de almacenamiento, procesamiento y distribución de droga, ¿no? Sí, sobre todo Esmeraldas, ¿no? Les envié, me parece, un cuadro, ¿no? Sí, lo estamos viendo, una gráfica. Sí, no sé si lo van a pasar. Y me parece súper interesante. Sí. Ahí está. Y el peso que tiene Ecuador en lo que tiene que ver con las incautaciones de cocaína que se han realizado en Europa, ¿no? Entonces, veamos, Ecuador es el país que lidera. Eso es del año 2021, pero el informe es del 2023. Ecuador lidera, pero luego viene Brasil, y luego vienen otros países de la región, como Argentina, Paraguay, Colombia. Ahora, extrañamente hay un país que no aparece y que es sin duda uno de los países que también es uno de los principales productores de cocaína, y que es Perú. Es muy extraño, ¿no? Claro. Así es. Bueno, entonces, ese cuadro muestra la importancia que tiene Ecuador en este momento para el narcotráfico, como centro, digamos, estratégico para lo que es la distribución y también el procesamiento y distribución. Ahora, ¿usted cree que las medidas tomadas por el presidente Noboa, que es un presidente de transición porque le queda poco tiempo en el poder, son medidas efectivas, van a su criterio a la raíz del problema, o simplemente son medidas reactivas que no tienen, digamos, que tendrían que sostenerse en el tiempo con el próximo mandato a quien le toque ser presidente del Ecuador? Lo que yo considero es que este equilibrio que existía antes entre el poder del narcotráfico y el poder de los estados se ha roto. Y actualmente hay bandas criminales, sobre todo la criminalidad transnacional, que tienen mucho más poder que muchos estados. Y esto está pasando en Ecuador. Entonces, cuando se rompe ese equilibrio, el Estado se ve incapaz de poder responder a estos desafíos. Porque la respuesta a lo que está ocurriendo ya no solamente es de un Estado, tiene que ser una respuesta de la región. El problema de la criminalidad transnacional vinculada al narcotráfico ya no solamente es un problema vinculado a Ecuador. Tenemos el Tren de Aragua, tenemos la expansión del cártel de Sinaloa. Yo estoy en Argentina, Rosario, por ejemplo, una ciudad tomada por el narcotráfico. Rosario, que la han denominado como la Chicago Argentina. Es decir, las personas que están vinculadas a los temas de seguridad e inteligencia saben muy bien cuál es la ruta del narcotráfico. Entonces estamos pasando de narcoestados a narcorregión, ¿no?
y los estados se ven desbordados frente al poder, tanto, digamos, se acusó, por ejemplo, o hubo una acusación de que habían armas del ejército peruano que estaban siendo utilizadas por estas bandas. Esto no ha quedado claro, pero no me sorprendería, porque también hay un mercado de venta de armas. Justamente estas organizaciones son las que compran estas armas y las utilizan para sus fines ilícitos y también, como mencionaba Ricardo, para la desestabilización de la región. Claro. Bueno, le agradecemos mucho a José Azalde, doctor en Ciencias Jurídicas y analista de política internacional, por habernos dado esta pincelada ya desde el ámbito académico sobre lo que está sucediendo en Ecuador y las repercusiones que esta situación tiene en nuestro país. Sobre todo, Carmen, creo que es para tomar en cuenta que eso que sucede en Ecuador no debería ser nuestro espejo, pero vamos camino. No, claro, no en la magnitud de Ecuador, pero vamos en camino. Vamos en camino si no se pone freno hoy día mismo a este tipo de violencia. No, y algo que ha dicho también José Azalde, nuestro invitado, me lleva a una reflexión, ¿no? Porque en narcoestados vamos a pasar a una narcorregión. Así totalmente. es. Entonces, esta mirada, no solamente verlo como país, sino como verlo como región, es importantísimo. Ya hace rato estamos exportando delincuentes, estamos compartiendo incluso bases operativas delincuenciales a nivel regional. Entonces, me parece importante darle también otra especie de política, ¿no? Bueno, Carmen, lamentablemente no hay tiempo para más. El programa ha terminado por el día de hoy. Mañana nos vemos y nos despedimos. Nos despedimos, Ricardo. Muy buenas noches. Chao, chao.